Bien, hermanos, buenos días. Antes que nada, voy a comenzar con una oración. Padre bendito, buenos días, me gustan acompañarme. Te damos gracias, Señor, te doy gracias porque me permites estar aquí ante mis hermanos para poder hablar de ti, de tu palabra, Señor, de lo que quieres para nuestras vidas. Señor, te pido que seas tú a través de mí, Señor, no sea palabra de hombre, sea palabra tuya, y que me guíe, Señor, para poder transmitir lo mejor que se pueda el mensaje que tú quieres dar, Señor. Amén. Bueno, continuando con nuestro ciclo de pláticas de aplicando métodos bíblicos, vamos a continuar con la parte que se llama enseñando o enseñar parte 2. Sí, el hermano Arturo la semana pasada hizo enseñar parte 1 y continuamos con esto. Y comenzaría esta plática con una pregunta. Todos como padres no tienen vemos padres con hijos pequeños, con hijos mayores, pero al final creo que la pregunta nos cae a todos en el tiempo que sea. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que tenemos nosotros como padres? ¿Sí sabemos cuál es? Bueno, habrá algunos que me digan, pues mantenerlos, cuidarlos, como ya lo hemos visto, ¿no? Proveerlos, muchas situaciones de ese tipo, pero realmente la mayor responsabilidad que tenemos con respecto a lo que Dios quiere, ¿sí? No a lo que nosotros queramos, es pastorear el corazón de nuestros hijos. Y es cuando surge una pregunta, bueno, ¿y cómo hago eso, no? ¿Cómo le hago al pastor si pues, yo ni siquiera he agarrado un borrego, ¿no? Por lo menos? Y bueno, para eso, y por eso gracias a Dios tenemos a Dios, ¿no? Pero Dios nos da muchas herramientas, aunque aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos a nuestro alcance, pero que generalmente no usamos. ¿Y cuáles son esas, no? Pues son la comunicación y la enseñanza. Ya habían hablado mis hermanos en pláticas anteriores acerca de la comunicación, de la enseñanza, del corazón, y venimos a computar todo esto en esta parte. Con la comunicación y la enseñanza, con esto podemos ayudar a nuestros hijos a entender el mundo, la voluntad de Dios para sus vidas. Pero antes de comenzar con el mensaje, quiero hacer mención de un tipo de, porque hay muchos tipos de comunicaciones, pero hay una comunicación que creo que la mayoría de nosotros antes de convertirnos al Señor y aún ahora llevamos a cabo. Porque aunque estemos en la iglesia, pues de repente como que tenemos nuestros retrocesos, ¿no? Y nos pasan cosas. Y creo que vale la pena mencionarlo, ya que esta forma de comunicación es altamente destructiva y violenta para nuestros hijos. Por ejemplo, alguien recuerda, digo, yo cuando era niño sí lo recuerdo, ¿no? Estaba yo o me había portado mal, había hecho algo, y de repente estaba esperando a que llegara mi papá, ¿no? Ya me iban a acusar. Y llegaba mi papá y ya estaba esperando yo a que empezaba a comer y, oye, mira, viene cansado del trabajo y todo. Y empezaba a comer, oye, es que hizo esto, es que hizo aquello, es que hizo acá. Ya ni pensaba, se paraba, ya ven para acá. Ya no era ni siquiera preguntar qué pasó, no, ya ver, ya te doy porque ya me habían dado cuerda, ¿no? Igual con las mamás, desgraciadamente hay mucha presión, todos los días viven un sinfín de cosas, el tener que estar con los niños o con los muchachos, el tener que ver el qué hacer, ver cómo administrar el gasto, cómo proveer, cómo hacer que todo eso, y de repente cuando empieza el niño o el muchacho a fallar, pues, bájate de ahí, deja aquello, ¿por qué llegaste tarde? Un sinfín de cosas, ¿no? Ese tipo de comunicación realmente no nos funciona. El solo regañar, llamar la atención o solo comunicar para ejercer nuestra autoridad es una forma negativa de comunicación. Porque la comunicación de esta forma solo es correctiva y no nos ayuda en la disciplina, a crear una disciplina en nuestros hijos. Así que ahora vamos a identificar y definir lo que nos importa a nosotros, que son 4 tipos de comunicación que debemos emplear para pastorear a nuestros hijos, desde ya sea el pequeño de 2, 3 años hasta el adolescente, ¿no? Va a ser más complicado en cada etapa, pero bueno, lo vamos a ir explicando. ¿Cuáles son estas 4 formas de comunicación, hermanos? La primera es instruir, y creo que en ese orden de ideas va bien, instruir, amonestar, animar y corregir, porque vamos pasando por cada una de ellas antes de llegar a la siguiente, ¿no? Instruir, vamos a comenzar con la instrucción. Instruir es la base de la enseñanza de nuestros hijos. Ellos, si son pequeños o adolescentes, no tienen el conocimiento del mundo que tenemos nosotros, ya sea por nuestra experiencia de vivir o por nuestra misma edad, ¿no? Porque ves que no vivimos las cosas, pero vemos, ¿no? Oye, es que a qué le pasó aquello, no hay que hacerlo, a qué le pasó aquí esto otro, bueno. Por esa misma experiencia, ese tiempo vivido, tenemos más bases para poder explicarle, ¿no? A nuestros hijos, instruirlos y enseñarles lo que debemos de hacer. Y bueno,
pensé en que tenía que saber, bueno, de dónde venía la palabra instruir, pero no para los fines del mundo, sino para nuestros fines que quiere Dios que sepamos. E instruir en el hebreo antiguo, instruir se traduce, o mejor dicho, traducimos la palabra chanak como la instrucción en el hebreo antiguo, que quiere decir paladar. Yo cuando dije, ¿y eso qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, ¿conocen el freno de los caballos? Que es un fierro que va así metido, atravesado. Ese fierro lleva dentro también otra parte que va en el paladar, que se integra en el paladar. Entonces, cuando el caballo, ¿sí?, es enseñado o adiestrado, empieza, es para alejarlo a la derecha, le provoca pues un dolor, una incomodidad, algo que hace que el caballo voltee a la derecha, voltee a la izquierda o se pare, ¿sí? Produce un estímulo, ¿sí? Al final. Para el caballo ese estímulo es dolor, y de esa manera el caballo aprende. Si debe de ir izquierda, derecha, frenarse. Si el caballo entendiera con palabras, oye, caballito, ven, párate para acá, o caballito, ven para acá, o caballito, ven para allá, pues no tendríamos que hacer esto, ¿no? No tendría un sentido el por qué utilizar esto. Pero para entender mejor esto, veamos qué dice Dios a través del salmista en el Salmo 32, 8, 9, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, a los niños o a los adolescentes, o así cuando van creciendo, los que ya tienen más experiencia, ¿les tenemos que enseñar a portarse mal? No, ¿verdad? A hacer berrinches, a mentir, a no querer comerse la comida, a aventar la sopa, todo esto, no. Ya nacen con eso. A lo que tenemos que enfocarnos y enseñar es a que ellos hagan lo correcto, de acuerdo a los estándares de Dios, no a los míos ni a los suyos. Porque, por ejemplo, vemos o hemos visto niños, ¿no?, de 2, 3 años, ¿sí?, que son berrinchudos, son los dictadores de su casa, ¿sí?, son abusivos, aunque son tan pequeñitos, son prepotentes, ¿sí?, se le trepan, no hace perdón literalmente se le trepan a los papás y son los que controlan su casa. Digo, si no tomamos las acciones que nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios y Él quiere, tenemos que hacer, ¿sí? Porque, miren, Dios de alguna forma nos dice: hijo, hija, ¿quieres entender? Siempre nos pone, por la buena o por la mala. ¿Por cuál quieres entender? Pero de todas maneras te voy a hacer entender. Entonces, precisamente a través de su mensaje, el Señor nos quiere enseñar cómo es que lo tengamos que hacer. Veamos qué nos dice Proverbios 22:15, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay seres humanos que solo aprendemos, ¿sí?, o aprenden como los animalitos, por medio del dolor. Y eso va a depender de nuestra rebeldía y de nuestra terquedad, y eso también va orientado al niño, al adolescente, ¿sí? ¿Qué nos dice nuevamente Proverbios, la sabiduría de Dios, en 22:6? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este ya es más comentado, lo hemos utilizado más en otras pláticas con los hermanos, ¿sí? Y nos lo han dicho. Los hebreos entienden este ejemplo de una forma distinta, por eso lo volví a tomar. Para ellos la palabra instruir significa dirigir, dar dirección, marcar el rumbo, educar o entrenar, ¿sí? Esa es la forma en cómo ellos lo enfocan. Ustedes saben que dentro de los caballos existen unos muy finos, para no salirme de los equinos, unos muy, muy finos, que son llamados o los utilizan para lo que se llama rejoneo. Esos caballos tienen una hipersensibilidad, una inteligencia, y son tan entendidos que el jinete los dirige solamente con las piernas, con las espuelas, no tiene que utilizar las manos, porque precisamente para la suerte es que el jinete realiza, él utiliza sus manos, para las banderillas, para todo esto. Bueno, quien conozca de toros me entenderá. Y quien no, realmente es para que el jinete, al momento de estar haciendo sus suertes, tenga las manos libres, y él solamente con las piernas dirige al caballo, o sea. Pero estos caballos llegan a valer hasta más de $1,000,000. Estos caballos son entrenados desde que son pequeños, 4 o 5 años, todos los días durante 6 horas diarias, ¿sí? Y bueno, hay que intensidad de trabajo, ¿no? Pero si lo trasladamos a nuestra vida, nosotros tenemos más tiempo para instruir a nuestros hijos, mucho más tiempo. Y no, perdón, no es porque lo equipare con un caballo, pero sí la fuerza, el ímpetu de un niño es similar.
Es esa fuerza que no se va a contener si nosotros no le decimos o no ponemos límites y le decimos hasta aquí. Nuestro hijo necesita que lo instruyamos, que le demos la dirección correcta a su vida. Entonces, cuando dice instruye al niño en su camino, ya sabemos lo que significa. La responsabilidad no solo es traer hijos al mundo, sino darle la dirección, mostrarle cuál es lo bueno y cuál es lo malo, pero siempre basándonos en la Biblia. No en la opinión humana, ni en la de la tía Chonita, ni en que mi tía me dijo, y es que ella me dijo que de esta manera, y esta la otra, no. Para eso Dios nos da un sinfín de sabiduría a través de la Biblia para poder entenderlo, ¿sí? Ahora vamos a ver, porque pensaremos, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo le debo dar la instrucción, no? ¿O a partir de cuándo? Bueno, de entrada es toda la vida, pero se refiere, por ejemplo, hay una palabra, bueno, aquí por ejemplo, cuando dices, instruye al niño en tu camino, niño, por ejemplo, cuando nos menciona de un niño, o nos habla de un niño en el hebreo, nos habla de un infante menor a 12 años de edad, ¿sí? Porque hay otra palabra también hebrea que es sakem, que es una persona entre 70 y 90 años, y otra palabra noar, que es un joven de 14 a 25 años. Entonces, cuando nos habla del niño, nos está hablando de un niño de menor de 12 años. Así es como considera la edad del judaísmo, ¿sí? De 12 años hacia abajo el niño necesita instrucción, dirección, corrección. Si nuestro hijo llega a los 12, 13 años sin que hagamos esto, va a ser pues 3 veces más difícil todavía su educación con respecto a lo que queremos, ya que traen, pues ya le generamos por muchas situaciones o se generan pues ya algunos vicios, traumas, problemas, heridas en su alma porque no sabemos cómo manejarlo y que vienen desde su infancia, esa temprana infancia que nos está marcando. Y va a ser más difícil borrar todas esas cosas. Asimismo tenemos casos de gente, porque bueno, ¿yo cómo le hago, no? Habemos gente que ya nos convertimos grandes o que llegamos a la iglesia con hijos mayores, ¿no? Y bueno, como dice el dicho, aquí se aplicaría a a hijos pequeños, problemas pequeños, hijos mayores, problemas mayores, y va creciendo, ¿no? Pero por eso, bueno, siempre tenemos a quien acudir, y como en estas otras muchas circunstancias, a quien debemos pedir ayuda, sabiduría y dirección es a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Siempre enfocándonos en la palabra. Veamos qué nos dice Proverbios 22:6 nuevamente. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si lo instruimos desde pequeños, en el temor y el conocimiento de Dios, y nosotros damos ejemplo de ello, Dios hace su parte también, ¿sí? Y aunque ellos se alejaren, ya cuando sean mayores, porque ya puede suceder que, aunque nosotros les instruyamos, se vuelven rebeldes y de repente, no, yo me voy, ya no quiero estar aquí, yo las puedo y se van. Aún así, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya y lo va a hacer regresar. De alguna u otra forma. Pero si tú no lo educas en la casa, nosotros no lo educamos en la casa, Dios lo va a educar en la calle. Pero siempre existe la parte donde debemos hacer lo que nos toca a nosotros para que Dios haga su parte también. Muchas personas, bueno, yo antes lo pensaba, y yo creo que algunos todavía lo piensan, no creo que de aquí de mi congregación, pero que la Biblia solo trata el aspecto espiritual de la vida, y eso es falso, eso es falso. Dios nos ha provisto de muchos principios prácticos para casi cada aspecto de la vida diaria, para casi todos. Por ejemplo, el libro de Proverbios, como hemos visto, está lleno de sabiduría. Veamos qué nos dice Proverbios 19:20, dice, atiende al consejo y acepta la corrección, así acabará siendo sabio. Una de las partes más importantes de la instrucción del hijo es comunicar. ¿Comunicar qué? Comunicar los límites. No deben estar dictados por mi expectativa, ni la expectativa de la sociedad, ni lo que nos han enseñado, ni lo que nos han aconsejado. Recuerden esto, debo instruir a mi hijo en los principios de Dios. Debemos conocer y explicarle el principio bíblico de la regla que estamos creando, porque generalmente creamos reglas en nuestra casa, ¿no? Y como en alguna otra prédica ya habíamos escuchado, es que no te subas al sillón porque eso no le gusta a Dios. Pues no es cierto, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Tenemos que encontrar el fundamento real de las reglas para que nuestro hijo tenga el conocimiento y el temor de Dios, sepa por qué se está dando esto, ¿sí? Para que no sean estas reglas vacías, sino por el contrario, sean la base moral de su vida y así mientras crece aprenda a hacer lo correcto. No porque esa sea la regla de su padre en sí, sino porque ha llegado a ser su propia convicción.
Veamos qué nos dice Jeremías 35, del 5 al 6, dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos me dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Qué huele? ¿A quién no le gustaría que a nosotros enseñar a nuestros hijos o darle una instrucción así? Esto ya no fue a la generación siguiente, fue de la otra a la que seguía el conocimiento y el respeto, ¿sí? A lo que le enseñaron. Entonces, aquí no nos gustaría que esto fuera así, ¿no? Pero todo lo podemos hacer haciendo reglas que tengan un fundamento real, que no sean vacías, que no sean por nuestra propia convicción, sino por el conocimiento de Dios. Proverbios 1.8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Nuevamente, la palabra de Dios aconseja al hijo, pero el hijo ¿cómo lo va a saber si nosotros no se lo decimos? Y ahí es otra parte, nosotros tenemos que comunicarle al hijo, mira hijo, aquí dice que tienes que obedecer a tus padres, aquí dice que tienes que hacer esto, 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 y toda la sabiduría de Dios viene cayendo y entre más leemos, más nos va llenando, ¿no? Dice Romanos 2, 19, 23, que nos dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Que predicas que no se de hurtar, hurtas. Tú que me dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Cómo sería si nosotros le enseñamos a nuestros hijos algo que no hacemos? Igual, ¿no? Oye, papá, pues si tú tomas, me dices que no tome, que no llegue tarde y tú dejas de llegar 3 días, pues ¿cómo? O sea, no hay congruencia. Entonces debemos de empezar con eso, que la base sea bíblica y que haya congruencia en nuestro ser y nuestro actuar. Veamos también qué nos dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y esa es la que generalmente hemos ejercido la mayor parte del tiempo de nuestra vida. O al menos la que yo conocí, ¿no? Desde que era niño. Mis padres nunca supieron la palabra de Dios o me decían, sí, sabían los 10 mandamientos y me decían, sabes que no pegarás, no tal, no esto, no aquello. Pero nunca me decían, sabes qué, hay que respetar, honrarás a tu padre, el honrar a tu padre es esto, 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 esto. O sea, algo más específico. Porque un niño no entiende, un niño no sabe, al niño hay que enseñarle. Es como en la escuela, al niño lo mandamos a que aprenda, pero ¿qué aprende? Lo que le enseña el maestro, y si no revisamos qué está haciendo, cómo lo aprende, todo, cuando sea un adolescente ya aprendió mal, va a ser más difícil que después cuando haga algo mal, se lo corrijamos. Pues tenemos que estar al pendiente desde pequeños y en la adolescencia se va a acrecentar más la situación. Debemos hacer reglas claras en nuestras casas, de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Continuemos con nuestra siguiente forma de comunicar, que sería amonestar o advertir. Amonestar o advertir dice, hace presente a uno alguna cosa que se considere, procure o evite advertir, prevenir, avisar a alguien de un error o falta antes de tomar una decisión negativa. Una decisión negativa contra él. Esto es ayudar al hijo a aprender, a evitar los peligros de este mundo. Un padre alerta, porque vemos muchos padres que, ya fue a la escuela, sí, ¿cuánto se tardó? Pues fue y regresó como en 8 horas, ¿y por qué? No sé, ¿no? Hay padres así, que, oye, ¿a qué hora llegaste a la escuela? No, a tal hora, ¿y por qué te tardaste tanto en ir a regresar? No, porque te haces 15 minutos de ahí para acá, ¿por qué te tardaste? ¿Sí? Debemos estar alerta con nuestros hijos. Oye, ¿y en la secundaria qué? ¿Y a qué hora salías? No, que hoy nada más tenías 4 clases. Ay, ¿cómo lo supo? Pues ya me revisé tu horario, ¿no? Y ahí ando sobre ti, ¿no? Pero ahí el padre tiene que estar alerta, ¿no? Tiene que, ¿por qué? Porque de esta manera solo puede advertir a su hijo cómo escapar de los múltiples peligros y aprender el muchacho al mismo tiempo. Por ejemplo, se ve un ejemplo el más común, ¿no? La mayoría creo que son pamboleros y si no, pues ven fútbol. Pero antes de la expulsación, ¿qué viene? Pues la amonestación, ¿no? Cuando hay una falta, a ver, ya le pegó, pero la siguiente te me vas, ¿eh? Es una medida preventiva, que no solo existe en el fútbol, existe en muchos deportes también, y existe también en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, cuando vamos manejando, ¿qué nos advierte que viene el rojo? Pues el amarillo, ¿no? Cuando pasamos por una casa, cuidado con el perro, no lo voy a pisar, ¿no? Que está así chiquito. No es cierto, el perro que le puede morder, ¿no? Hay perros que sacan y le muerden, o se ponchan llantas gratis, ¿no? Nos estaciona aquí. O sea, siempre existen advertencias a lo largo de toda nuestra vida. A veces ya lo tomamos tan común que, oh, ¿eso qué? Es una forma de amonestación, me están advirtiendo qué va a pasar. La manera en cómo comunicamos las advertencias es muy importante, ya que los gritos, la falta de respeto, van a impedir que la amonestación sea efectiva y cumpla con su objetivo. ¿Por qué? Porque cuando yo le grito a mi hijo, lo primero que hace es protegerse. Se pone en shock. Su cerebrito no piensa. Empieza a sentir miedo y no percibe ya nada más. ¿Sí? Cuando le gritamos, ya no entiende. La falta de respeto, cuando le hablamos con ofensa, ¿no? Ya no hablamos de groserías o de palabras, o dices, eres tonto, eres esto, eso, pues ya el niño empieza a empezar a querer entender por qué me está diciendo esto, por qué me está pasando esto. Se bloquea. Igual los adolescentes. Si aparte de su edad y dice, no, es que ahorita en este momento no me entiende nadie y todavía aún me están regañando y gritando, pues sí, pero es que te dije a las pues, 20 minutos más tarde, pues eso qué. Hay que hacerle ver, ¿no? Primero qué es lo que está pasando. A ver, llegaste 20 minutos, la siguiente vez llegas a las 4 o mejor llegas a las 2, ¿no? Y ya lo vamos corrigiendo, lo vamos viendo por ese lado. También es importantísimo saber el estado de su corazón, cómo se siente antes de amonestarlo, porque si llegamos a querer decirle, oye, ¿sabes qué? Hiciste mal esto y la siguiente va a pasar esto, no sabemos si llegó triste porque lo dejó la novia, o está triste porque más chiquito un niño le pegó en la escuela, o tiene algún problema con sus compañeritos, no sabemos qué está pasando en él. Y llegamos y nada más le llegamos y sobres y sas, ¿no? Y ya, a ver, hiciste mal esto y a ver, ahora la siguiente es esta. Espérame, pero pues si yo tengo un problema, yo me siento mal, yo estoy triste, o me siento agobiado, o mi novia me acaba de cortar, ¿no? O algo así. Debemos de entender primero a nuestro muchacho antes de querer amonestarlo, saber qué es lo que está pasando en él, para poder decir, la siguiente vez que hagas esto mal, te va a pasar esto, ¿no? Dice, ¿qué nos dice Gálatas 6, de 7 al 9? Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no, nos desanimamos. ¿Por qué hablamos aquí de esto? Bueno, primero, para poder tener un resultado con nuestros hijos tenemos que sembrar, tener paciencia, tener amor, para que conocemos un poco a lo mejor de siembra. Yo no sabía nada de siembra, ¿no? Porque la verdad no. Pero para poder obtener un fruto hay que sembrar una semilla, esperar un tiempo, cuidarla, regarla, proveerle, y después de un tiempo dará un fruto. Para la gente de la ciudad podría ser desesperante, para la gente del campo no, porque saben los tiempos que lleva, ¿sí? Pero también para los hijos nos pasa lo mismo. A veces decimos, es que ya le expliqué, ya le dije, ¿por qué no? ¿Por qué se sigue portando mal? ¿Por qué sigue haciendo esas cosas? Porque tenemos que esperar el tiempo en que la semilla fructifique y nosotros seguir regando, seguir impulsando, seguir haciendo, seguir hablando con ellos y seguir amonestando y advirtiendo, ¿sí? De las situaciones que en su vida pueden pasar de acuerdo a lo que él vaya haciendo. Entonces, hermanos, es claro que debemos de sembrar en nuestros hijos la semilla de la palabra de Dios y cosecharemos bien, ya que sembramos bien y no nos desanimemos, ya que algunas semillas dan de florecer y dar fruto, y a pesar de los problemas y dificultades, debemos insistir en hacer y enseñar el bien a nuestros hijos, y eso a la larga dará fruto. ¿Qué nos dice Proverbios 13, 18? Quien desdeña el consejo acaba pobre y avergonzado. ¿Sí? Si nosotros no aconsejamos a nuestros hijos, si no lo amonestamos, si no lo empezamos a manejar para que él empiece a entender qué es lo que queremos de él, a la larga no va a obtener ningún resultado favorable para su vida. Y aunque nosotros nos esforcemos cuando sea más grande, cuando queramos hacer algo, ya no vamos a poder hacer gran cosa. Realmente ya no. Así que debemos advertirle de los peligros de esta vida de acuerdo, otra vez, a mi sabiduría, no. A la de mi tía Chonita, a la sabiduría de Dios. ¿Vale? Vayamos con nuestra tercera forma de comunicar, que es animar. Sinceramente, cuando empecé a leer en la parte del estudio, decía,
Animar, pero animar qué, ¿no? O sea, animarnos así como que las animadas, vamos, échale ganas, ¿no? Yo recuerdo que en algún tiempo cuando tenía algún problema o me sentía mal, decían, échale ganas, era lo que más me molestaba que me dijeran, ¿no? O a veces nos pasa así, o bueno, ya no está aquí, ya estando en la playa, ya no tiene que ser así, pero estando en el mundo siempre pasa así. Échale ganas, no te dejes caer, tú sabes lo que me está pasando, sabes lo que estoy sintiendo, y tenemos esa actitud, ¿no? Esa actitud negativa, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito. Cuando empezamos este tema, hablamos de una comunicación negativa. Pues en esta comunicación negativa, en lugar de animar, muchos padres desaniman a sus hijos, porque la mayor parte de la comunicación que hay entre ellos es de esta manera. Negativa, gritos, regaños, decisiones que únicamente restringen la voluntad del niño, sin preguntar o saber por qué. O hacerle entender el por qué, mejor dicho. Es un hecho que los humanos respondemos mejor cuando somos animados que cuando somos regañados. Como padres tenemos la responsabilidad de animar a nuestros hijos. Esta se me viene a la mente una historia de unas ranas, iba un grupo de ranas en el bosque, iba brincando. Ya que las ranas no tienen ni rey, ni tienen orden, son así un grupo como que muy anárquico, ¿no? Y andaban ahí en el bosque brincando por todos lados y de repente van pasando por un lugar y caen dos ranas en un hoyo. Entonces se asoman las ranas y ven, pues el hoyo está muy grande, ¿no? Y lo ven, no, pues ya bailaron. Entonces empiezan a decir, las ranas empiezan a tratar a salir brincando, empiezan a tratar de salir. Y las demás ranas que están arriba les empiezan, no, ya no se esfuercen, no brinquen, para fines prácticos déjense morir, ya, ¿para qué? ¿Para qué se cansan? Quédense ahí. Y las dos ranas empiezan, no siguen haciendo esfuerzo, pero hay una que sí las escucha, se le queda bien, o las escucha bien, les pone mucha atención y se deja caer y se hunde en el fango y se muere. Y la otra ranita no, por el contrario, seguía brincando, con más fuerza, con más fuerza. Y las ranas, déjate morir, ya, quédate ahí, ya, ¿para qué sales? Hasta que llega un momento en que la rana, pum, cae afuera. Ay, ya caí, ya llegué, ya salí. Y las ranas se acercan y empiezan a decir, oye, ¿y tú por qué saliste si te estábamos diciendo que ya te quedas así, que te murieras? Dice, es que no les escuché bien, yo soy un poco sorda. ¿Sí? Este pequeño, bueno, cuentito, no sé cómo, nos da, bueno, a mí me dio, o les quiero transmitir que nos da dos lecciones. Uno, la lengua tiene poder de vida o de muerte. Y lo mismo podemos hacer con nuestros hijos. ¿Sí? Si lastimamos su corazón, si lastimamos su espíritu, vamos a acabar con ellos. Y dos, una palabra de ánimo a tiempo también puede cambiar tu decisión de vivir o de morir. Ya me se nos aburro con las historias, pero me acordé de otra. Esta era, bueno, en un edificio, generalmente pues, yo creo que a todos nos pasa, tenemos vecinos, muchos vecinos, algunos pasan, algunos vemos más seguidos, otros los identificamos, ese señor de aquí enfrente, la señora de allá, y siempre los estamos viendo, pero no sabemos quiénes son, ¿no? Y eso es normal, digo, no estamos así como que no le hablamos a todo el mundo. Pero en esta historia, la vecina o los vecinos es una mujer que vive en la parte de abajo, la cual tiene dos niños pequeños, y todo el día tiene actividad, anda para arriba, para abajo, va, viene, va por su comida, regresa, tiene a su niña, está en eso. Y hay una chica, como de unos 20 años, que ella la ve y la ve que pasa, así como de un tipo, pues más tirándole como al arquetón, muy sombría, que anda ahí, pasa y la ve que pasa, sube, baja, y nunca le llama la atención. Cierto día, cuando ella venía subiendo, ella viene bajando y la ve, y se le ocurre, hola, buenos días. Y la chica dice, buenos días, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Anita. Qué bien. Oye, ¿tú vives acá arriba? Sí, yo vivo arriba. Oye, ¿no te gustaría tomarte un café conmigo? No, y mis niños se los llevó unos niños se llevó mi esposo porque fueron al parque, el otro me lo quedé. Dice, ven, tómate un café conmigo. Bueno, total, toman el café, empiezan a platicar, le muestran a sus niños, las fotos, todo, empiezan a convivir y todo. Y se entera que esta chica estudia diseño, vive en otra ciudad sus padres, a ella le dan dinero, la mandaron a vivir ahí, pero eso es todo lo que hicieron sus padres. Tiene más de 2 años que nadie se preocupa por ella, que nadie le llama. A su cuenta le llega su dinero, siempre fiel, pero nadie le llama, nadie se preocupa por ella.
Y ya al final del día, cuando ella se despide, le dice, muchas gracias. Dice, ¿por qué? ¿Por el café? Dice, no. Dice, porque hoy, precisamente cuando te encontré, iba yo para afuera, iba a aventarme al metro. Porque yo me doy cuenta que nadie me quiere, nadie se interesa por mí. Dice, no, cuando tengas alguna cosa, quieres platicar con alguien, ven y búscame. Se dan cuenta cómo una palabra de ánimo a tiempo nos puede salvar la vida. Y eso es real, ¿eh? Hermanos, yo sé que en esta congregación no pasa con nosotros, pero ¿han escuchado con sus vecinos o algún conocido cosas como esta? Eres un tonto igualito a tu padre. No es posible que no puedas. Eres un inútil. Nunca vas a hacer nada en la vida. Solo las niñas lloran. Usted es machito, aguántese. ¿Han escuchado? Muchas veces, ¿no? Y no solo con vecinos, con familiares, yo creo. Animar, hermanos, es una de las mejores maneras de llegar al corazón del niño. En una prédica anterior hemos escuchado de cuidar el corazón de nuestro niño. Para llegar a ese corazón, debemos de animarlo. Al animar a nuestro hijo, lo que hacemos es demostrarle que estamos en su equipo, que no somos los contrarios, que estamos con ellos. Que todo lo que hacemos todo el tiempo es para su bien y no para atacarlo. Pero ojo, animar no es adular, más bien es una comunicación veraz, algo verdadero que esté basado también en la palabra de Dios. Como informar a nuestros hijos, tú eres una criatura hecha por Dios, amada por Él, que fue un regalo para mi vida, que tú eres lo más importante después de Dios y de tu madre que hay para mí. Eres el eje principal del por qué me levanto diario, para ir a trabajar, para que estén bien, para que puedan... Debemos de enseñarle eso a nuestro hijo, que sepan que son importantes, llegar a su corazoncito de esa manera, también a nuestros adolescentes. Aunque a veces parezca que ya se volvieron duros, que son malos y que toman su posición, también les hace falta esa parte, les hace falta un abrazo. Digo, no sé cómo vivieron su adolescencia, pero yo creo que en algún momento cualquiera, o por ejemplo en mi caso, me hubiera gustado que mi padre me dijera, qué bien vas. Nunca pasó. Sin embargo, Dios nos da la fuerza para salir. ¿Vale? Y lo que sí no debemos de hacer es criticar a nuestros hijos, como los ejemplos que mencioné, ¿no? Torpe, gordo, llorón, ya no estás tan chiquito, o sea, cosas por el estilo. Debemos mejor centrarnos en lo que hacen bien. La Biblia destaca la necesidad de dar y recibir ánimo. Todos necesitamos ánimo, especialmente cuando estamos creciendo. Los niños necesitan ánimo igual que las plantas necesitan agua. Los niños que reciben ánimo se sienten valiosos y queridos, y esto no lo dije yo. Lo dijo el doctor Timothy Evans, psicólogo cristiano de la Universidad de Colorado. Pero vivimos, hermanos, en tiempos críticos, muy críticos. Lo sabemos, ¿no? Lo vemos en la televisión. En los que mucha gente es egoísta, falta de amor, falta de cariño natural, y rara vez dan un estímulo. Y algunos padres no felicitan a sus hijos, pero sí, muchas veces es peor, no porque no lo conozcan, sino porque conocieron lo contrario. No los felicitan porque aplican el clásico, pues si a mí no me felicitaron, ¿por qué yo lo voy a felicitar? Si está haciendo lo que le toca, o sea, no está haciendo más, está haciendo lo que le toca. Lo mantengo, le doy, va a la escuela y lo que está haciendo es lo mínimo que tiene que hacer. Pero cuando reciben un aplauso, un bien, qué bien lo hiciste, bien, terminaste, wow, qué bueno, hijo, estuvo muy bien. Eso no le quita nada, al contrario, creo que le da más. Animar a alguien conlleva felicitarlo por algo que hizo bien. También implica decirle que tiene buenas cualidades y también consolarlos cuando estén tristes. Hay que identificar también, conocer a nuestros hijos para saber también cuando están tristes y poder consolarlos. La palabra griega para caleo suele traducirse de la forma de confortar o animar, pero literalmente significa llamar al lado de uno. ¿Sí? Proverbios 15:23 nos dice, una palabra a su tiempo apropiado, qué buena es. Dios nos instruye a animar a nuestros hijos y al mismo tiempo no pensó que esto fuera innecesario. Él mismo, cuando anima a su querido hijo mientras estaba en la tierra, por el contrario, lo hace en más de 2 ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 3:17, después de que nuestro Señor Jesús se bautiza por obediencia, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Creen que Jesús necesitaba ser animado? No, pero el Padre sabía que es tan bueno que lo hizo.
a Él que todo lo tenía, a Él que todo lo puede, a Él que todo lo es. Y también en Mateo 17:5, cuando está con sus apóstoles, se transfigura y está platicando con Moisés y con Elías. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios felicitó de esta manera a Jesús y les aseguró que estaba haciendo bien, y les aseguró que Jesús estaba haciendo bien las cosas, ¿eh? O sea, él no vino a hacer las cosas mal, él las hizo perfectas. Y también envió un ángel para fortalecerlo en la noche antes de su muerte, como les dijo, consolarlos. En Lucas 22:43, cuando él dijo, haz pasar de mí la copa, Señor, pero se haga tu voluntad, dice, y se le apareció un ángel para fortalecerlo. Él también necesitaba ánimo, apoyo, consolación, aún siendo el Todopoderoso. Los padres, nosotros, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Padre Todopoderoso, animando a nuestros hijos y felicitándolos cuando hacen algo bien, y no solo centrados en sus defectos. Debemos animar a nuestros hijos en lugar de criticarlos, y debemos destacar lo bueno que hacen, para que se sientan amados y reconocidos, para que la comunicación sea efectiva. Creo que esta parte a mí me pareció que como padres, que como personas, como humanos, es la más complicada, la de animar, porque estamos tan acostumbrados a que en cualquier ámbito de la vida, sea un desánimo, sea una crítica, sea una descalificación, que no lo tenemos como algo aprendido realmente. El animar es más complicado, ¿sí? Realmente, bueno, espero que sí haya gente que de pequeños los hayan animado todo el tiempo, pero yo, por lo menos en mi experiencia y la de la gente que conozco, no era así, ¿no? Era más bien criticarlo, mira, no lo hizo bien, hazlo bien, ¿eh? Porque si no, ahí te va, un sas, ¿no? Y si no lo hiciste bien después del sas, pues otro sas para que lo vuelvas a hacer bien. Y si lloras, otro para que no llores, ¿no? Y así nos vamos, y así es como aprendemos, y así es como hemos aprendido. Por eso Dios en su infinita misericordia y su bondad nos da su palabra. Pero ¿cómo vamos a poder transmitir esto si no leemos, si no conocemos? Yo no dudo que muchos de mis hermanos ya le han dado 2 o 3 vueltas a la Biblia. Yo en mi caso, pues desgraciadamente todavía no, pero por eso lo menciono. Porque ¿cómo queremos, ¿sí?, enseñar lo correcto si simplemente no lo conocemos? Debemos de empezar por ahí. Esa es la parte más importante y esencial de todos nuestros estudios. Lo más importante es leer nuestra Biblia, para que podamos tener el conocimiento certero de Dios y de su palabra y de qué quiere para nuestros hijos, para nuestra esposa, para mí mismo, para mi trabajo, para la forma en cómo me desempeño con mis demás hermanos. Bien, hermanos, pues vayamos a la última parte, a la última forma de comunicar, que sería corregir. Y bueno, aquí hay muchas formas de pensar con respecto a la corrección. Y hay algunas que se contraponen, ¿no? Hay quien está a favor de, por ejemplo, el método Montessori, ¿no? Déjenlos hacer lo que quieran y van a salir adelante, pero pues se van a volver bien rebeldotes. Está el método humano, ¿no? No, tienes que llevarlo al psicólogo para que lo vean de esta manera, enfócalo, guíalo y ponle límites, tiempos fuera, y aún así sigue sin funcionar, ¿no? Y el tercer método, que creo que es el más viable, que es el de Dios. Y el método de Dios yo creo que sí funciona. No porque yo lo diga, porque mis hijos son muy pequeños, pero lo vemos cuando nos ha transformado. El método de Dios funciona. No empezó con nosotros desde pequeños, pero hemos llegado a este punto en el cual nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha vuelto y nos está haciendo que cambiemos y hagamos ese cambio hacia nuestros hijos, hacia nuestras familias, hacia nuestras esposas. Ya no somos, ya intentamos, ¿no? Por lo menos ser papás que gritan, que pegan, que golpean a la esposa, que llegan borrachos, que faltan 3 días a sus casas. Ahí está la prueba, ¿no? La prueba más fehaciente de que sí funciona el método de Dios. Y mencionar esos métodos, bueno, a veces es necesario, y lo voy a mencionar, es corregir a nuestros hijos.
Pero ¿qué es lo que debemos corregir? Debemos de poner atención y cuidado, ya que una cosa es la distracción natural del niño, esto para su corrección, y otra, muy distinta, su rebeldía natural y abierta. Un niño puede estar distraído, Andresito, pásame aquello, viendo la tele. Andresito, pásame. ¿Ah? Diego, te hablan. Ah, espérame. ¿No? Entonces, el niño es distraído de por sí, por naturaleza. Pero ya cuando él dice, no, no quiero. ¿Cómo que no quieres? No, no lo voy a hacer. Entonces ya es diferente, ¿no? Es cuando debemos empezar a implementar la medida de corrección. Por eso hay que saber distinguir perfectamente y conocer a nuestros hijos. Ustedes han visto en el súper niños que de repente hacen un berrinchote y se empiezan a tirar al suelo y se ruedan, y gritan y patalean y todo. Todos, ¿no? Vemos cómo actúan esos niños y decimos, sí, ¿y cuándo me va a tocar a mí, no? Pero precisamente, si no corregimos a nuestros hijos a tiempo, pueden suceder esas cosas. Como lo decíamos hace rato, los niños más pequeños son los más rebeldes, son los más tiranos, son los más abusivos, los más manipuladores. Entonces debemos poner atención y cuidado, ya que una cosa es la distracción natural del niño y otra cosa es una rebeldía abierta. Lo que debemos aprender a distinguir y corregir es la conducta, lógicamente la mala, ¿no? Las actitudes de nuestro hijo, la rebeldía, berrinche, terquedad, etcétera. Eso es lo que debemos de distinguir. La corrección me enseñará a nuestro hijo a saber cuál es el problema de su corazón. Recordemos que para este estudio, en otra ocasión, ya se explicó que cuando hablamos del corazón del niño, nos referimos a sus emociones, a sus deseos. Es lo que él quiere, lo que él necesita, lo que en ese momento quiere. Es lo que yo en este momento, y no me importa lo que me diga tu papá, yo quiero eso. Ah, pues sí, pues espérate tantito, ¿no? Y esto debemos de hacerlo de acuerdo a mi ira en ese momento, a que me hizo enojar, a que me hizo desatinar, a los estándares de Dios, a lo que Dios nos dice, cómo lo debemos de hacer. Veamos qué nos dice Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Como veíamos hace rato las edades en el judaísmo, ¿qué tan temprano lo empieza a corregir? El que dice, mira, tu hijo es un latón, ay, está bien chiquito, tiene 2 años, espérate, no. ¿Cómo le vas a dar un sas, no? Pues si no está haciendo. Mira, ay, mira qué bonito, ya aventó la sopa, mira, ya rompió la tele, la aventó. Oh, ¿no? Mira, ya la rompió, pues tiene garantía, ¿no? Sí, no pasa nada. Pues no, debemos de saber, pero ¿qué pasa también? Cuando vamos allá, a ver, niño, ven para acá porque ya rompiste la pantalla de 60 pulgadas. ¿Qué pasa? De repente nos sale de la fría. A ver, ¿quién le va a pegar? ¿O qué le vas a hacer? Nada más lo haces si las vas a ver conmigo, ¿eh? Sí, pues eso no nos debe de detener. Debemos de también estar enfocados en el mismo canal con nuestras esposas y ser un equipo en esa parte. Cuando al niño se le corrige, se le corrige. ¿Sí? Y aquí siempre hablamos, por ejemplo, de la corrección, ¿no? Y habrá unos que digan, no, es que los golpes no son porque, bueno, vamos a seguir viendo qué nos dice Dios en su palabra. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y yo les preguntaría, ¿qué vara quieren? ¿Una vara en las pompis de su hijo? ¿O la corrección de que cuando crezcan y no hicieron bien las cosas acaben en la cárcel? ¿Cuál vara es mejor? ¿Cuál vara sería mejor? Porque yo conozco muchos casos así, ¿eh? Y reales y cercanos, donde al no corregir a tiempo, a lo mejor con un sas, o a lo mejor con un castigo ejemplar, o con algo que le gusta, se siguió, cuando de repente, ¿y cómo se me fue de las manos? No, pues ahora velo a ver el domingo para que le deje su comidita y su carta. Qué duro, ¿no? Hay que ver y pensar, analizar qué vara es la que queremos utilizar. ¿La que utilizamos nosotros en la casa o la que va a utilizar Dios afuera? Porque si ustedes no lo corrigen o no lo corregimos, no pasa nada, ¿eh? Dios lo va a hacer. Lo va a hacer en la calle o lo va a hacer en la cárcel, pero lo va a hacer. ¿Qué nos dice Proverbio 23:14? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con la vara, no morirá. Algunos dirán, bueno, pues si no le pego no se va a morir, ¿no? O si no lo castigo, si no lo reprendo, pues no se va a morir, pero no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual. Entre más lejos estamos de Dios, más nos acercamos al pecado. ¿Y el pago del pecado qué es? La muerte. Entonces, cada vez entre más
nos vamos alejando de Dios, cuando más vamos incumpliendo sus mandamientos, entre cada vez nos vamos alejando de eso, cada vez más nos acercamos a la muerte. Por eso es que hay que corregir al niño, porque como ya hablamos del corazón, su corazón por naturaleza es necio, como lo dijimos. Cuando pequeñitos son rebeldes, volvemos a utilizarlo, eso mismo. Y cuando van creciendo, si dejamos que esas necesidades de pequeños sea, va a ir creciendo como todo, va creciendo. Así como crecen las plantas, sí va a crecer, va a crecer. Si no la limpiamos, va a crecer con la hierba, va a crecer con lo jaral, va a crecer con los bichos, va a crecer con todo lo malo igual. Y va a seguir. Por eso es que debemos de hacerlo al tiempo que Dios nos está mencionando aquí. Proverbios 23:14 también nos dice, lo castigarás con la vara y lo librarás del Seol. Dios acepta que la disciplina física es válida para la corrección de los hijos, pero debemos estar atentos que esta debe ser impartida con cuidado y no de acuerdo a nuestros deseos de venganza, de ira, de que ahorita me la va a pagar porque ya me dice, no, ahorita me lo voy a acabar, ¿no? No, debemos de hacerlo todo de acuerdo a los estándares que quiere Dios para la vida de ese muchacho. Aquí, como en todos los tipos de enseñanza, la base de la comunicación debe estar basada en ¿qué? Nuevamente, en la Biblia, en la palabra de Dios, y no en nuestros propios deseos, en nuestras costumbres, ni en nuestras expectativas, porque también es eso, a veces tenemos expectativas de nuestro niño y hace las cosas diferentes. No, es que yo quiero que sea bien macho, a ver, que agarre el mazo y que empiece a romper el piso. No, pues a él le gusta hacer como Billy Elliot, ¿no? Y empieza a bailar ballet. Pues no, debemos de ver la expectativa. Nuestra expectativa no va a ser la misma del niño. Debemos de entender cuál es su carácter, cuál es su proyección, cuáles son sus talentos también para poder estar enfocados en lo que queremos ver. Y veamos, por ejemplo, aquí que nos dice la segunda de Samuel 7, 9, 13, dice, y entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David, ojo, aquí viene lo importante, contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí antes de esta parte, Natán le platica a David una historia. Bueno, a través de una historia le platica que había un hombre que tenía un cordero, que era su único cordero, y que lo había criado desde pequeño, tenía un apego a él enorme, le daba de beber de su taza, de comer de su comida. Y había otro hombre que tenía muchísimo dinero y muchas reses y borregos y muchísimas cosas. Pero un día cuando llega un viajero, él le tiene que hacer una comida, es una costumbre judía no hacerle una comida. Pero como él no quiere agarrar de lo suyo, toma ese cordero y se lo quita. Cuando le platica esto Natán a David, David se enciende y dice, no, es que eso no es válido, no es posible. Se enciende en furia, dice, hay que hacer eso, tendría que haberle devuelto al 4x1 y mil cosas. Dice, es que ese eres tú, eso hiciste tú. Todo esto que después relata cuando dice que le dio todo eso y aún así cometió el pecado de adulterio, David recae y dice, he pecado contra Dios. Y eso es lo que debemos de buscar en nuestros hijos. Que ellos entiendan qué fue lo que pasó, por qué los estamos reprendiendo, por qué los estamos corrigiendo, cuál fue su falta o cuál fue su pecado. Si no, no tiene caso, no tiene sentido. Si no lo ha entendido, en ese momento nunca lo va a entender. Démonos cuenta aquí que Dios manda a Natán a corregir a David después de que había pecado. Lo importante aquí es que David reconoció su pecado contra Jehová. Asimismo, nuestra meta al corregir a nuestros hijos es a nuestros hijos no es satisfacer ni descargar nuestro enojo contra ellos, sino que debemos buscar el resultado que Natán obtuvo. Con David, ¿cuál fue? Pues que nuestros hijos reconozcan su falta, su pecado, y entiendan claramente por qué es que está siendo corregido. Y como ya se ha mencionado en otras ocasiones, si es necesario llegar a una corrección física debe hacerse, ya que como vimos anteriormente también, el no hacerlo es ir contra la voluntad de Dios. Y recalquemos de acuerdo a los estándares de Dios, no los nuestros. Bueno, hermanos, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que hay una comunicación que no nos ayuda en nada con la educación de nuestros hijos, es una comunicación negativa.
es en donde nos vamos directo quizá a la corrección, nos brincamos todo el proceso para llegar únicamente al SAS. Órale, a ver, ¿por qué lo hiciste? Y pum, le damos al niño, ¿no? O al adolescente. O sabes que ya no sales, te quito el celular, pero nos brincamos todo el proceso. No entendemos ni sabemos qué quieren, ni cómo están, ni qué piensan, ni qué sienten. Pero ya llegamos a la corrección y no entendimos nunca por qué el hijo hizo aquello. Que existen para efectos de nuestro estudio 4 formas de comunicar, porque hay muchas más, ¿no? Pero para nuestro estudio, que sí son efectivas y que sí nos van a ayudar a la educación de nuestros hijos, que son instruir, amonestar, animar y corregir. 3. Que para que todas estas formas de comunicación resulten efectivas, debemos centrarnos en 2 cosas, que debemos llevar a cabo siempre al hacer cualquiera de las 4 maneras de comunicar, y es hacerlas con paciencia y con amor. Si no aplicamos en cualquiera de las formas de comunicación que estamos hablando paciencia y amor, no vamos a obtener el resultado que queremos. O mejor dicho, el resultado que Dios quiere para nuestra vida. Y que todo lo que llevemos a cabo para instruir, amonestar, animar o corregir a nuestros hijos, debemos de hacerlo no de acuerdo nuevamente a nuestros deseos, a nuestras costumbres, a nuestro estado de ánimo, sino de acuerdo a los estándares de Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar con una oración, si me acompañan, por favor. Padre bendito, en esta mañana te doy muchísimas gracias, Padre, porque me has permitido tener el privilegio de estar aquí frente a mis hermanos y comunicar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de poder entender y discernir, Señor, para poder comunicar a mis hermanos. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, y porque esto puedan llevarlo a cabo en su vida, Padre. Tú como Padre ejemplar, instrúyenos, amonéstanos, anímanos, corrígenos, porque esta sabiduría viene de ti y no de los hombres. Te doy gracias, Señor, y te pido esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo.